Vigalicia presenta Todo es posible. Manuel Lobato, in memoriam. Este coloquio entre Manuel Lobato, Judith Heumann y Antón Novoa, activistas del movimiento de vida independiente, tuvo lugar durante la estancia de Judith en Galicia en el verano de 2008. A mí me gustaría agradecer, yo estoy muy contento porque Judith esté aquí, porque creo que para ti es importante que lo que hiciste hace 30 años, 30 years ago, when you start with Ed Roberts. Oh no, more than that. How much? How long? 1970, 30 years. 35. 35 years ago. 35 años, hace 35 años, el que estemos aquí hablando de esto es porque tú y unos muy poquitas personas dijeron no quiero vivir en una institución. Por lo tanto, has tenido éxito en tu objetivo. Manuel, teniendo en cuenta la crisis actual, ¿imaginas la evolución de los sistemas actuales de asistencia personal con gran tradición en varios países? Yo creo que depende del país del que estemos hablando. Yo supongo que en países con una tradición más fuerte en sistemas de asistencia personal como los nórdicos, el impacto de la crisis económica tendrá menos efectos negativos que en el caso de España, que incluso en época de que no había crisis económica y que ha tenido la oportunidad de definir una política de asistencia personal buena, no lo ha hecho. Si no lo ha hecho cuando no había crisis económica, yo supongo que cuando la hay, como ahora y en el futuro, tendremos problemas para tener unos sistemas buenos en general. Pero de todas maneras todo depende de nosotros mismos. Yo cada vez pienso que no tenemos que delegar responsabilidades en otros, las que tengan, pero el que tiene más responsabilidades somos nosotros mismos con respecto a nosotros mismos. Creo que depende de nuestra capacidad de que si no lo creemos o no, y de nuestra capacidad de lucha y de influencia, podremos minimizar impactos negativos. Quiero destacar que lo importante quizás no es tanto los sistemas de asistencia personal, que son meras herramientas, no son fines en sí mismos. Creo que lo que tenemos que hacer es ayudarnos y fortalecernos como grupo para influir en las políticas sociales, haya o no haya crisis, o sea, independientemente de la crisis económica. And Anton, do you think? I want to say one thing. Oh yeah. Sorry. I think Quisiera decir algo. Pienso que es muy importante que seamos capaces de hacer análisis económicos, que muestren que es más barato que la gente viva en su casa, que no es más caro que vivir en instituciones. Y creo que cuando hay problemas económicos es cuando tenemos que ser capaces de demostrarlo con más fuerza. Es verdad, Judith, pero cuando la gente vive en instituciones, sí. Es un buen negocio para otros. Y eso es difícil de combatir. Porque, al menos en el entorno donde yo me muevo aquí, la discapacidad es un buen negocio. Es a good business. Sí. But what I'm saying is, Lo que digo es, una cosa que hemos constatado en los Estados Unidos, es que la gente que vive en instituciones lucha por salir de ellas. Algunos han tenido apoyo para tener abogados, ir a juicios. Eso ocurre en los Estados Unidos desde hace 40 o 50 años.
comenzó con las familias de personas en instituciones para gente con discapacidad intelectual. Pero también ocurre en residencias y otras instituciones. Y porque esas personas han luchado, hemos podido ver lentos cambios en las leyes que permiten a las personas abandonar las instituciones. Ya, pero por ejemplo, el caso aquí que estamos en Galicia, ¿no? Hasta donde yo sé, el gobierno de Galicia sabe, porque nuestros colegas de aquí han informado de que vivir en tu casa, en la comunidad, es más barato y mejor. No solo más barato, es mejor. Pero es un problema de mentalidad. Si me permites, yo quería decir algo que enlaza con lo que tú estás comentando ahora. No es que haya que plantearlo como una cuestión de qué es más caro o qué es más barato. Tiene razón Judy cuando nos dice que es muy importante hacer análisis económicos y demostrar económicamente que vida independiente es económicamente más rentable, socialmente, políticamente, que las formas clásicas de institucionalización. Pero entrar en la dinámica de qué es más caro y qué es más barato no es buena. Ahora bien, yo creo que la crisis económica es digamos, una buena razón para atacar las políticas que tengan que ver con el empoderamiento, con el desarrollo de nuevas visiones para la discapacidad. Porque se entiende que cuando hay crisis, aquí en Europa se entiende que cuando hay crisis económica el Estado debe intervenir e inyectar dinero público. ¿Cómo? Pues por ejemplo, promoviendo infraestructuras. Si entendemos que una residencia, que un asilo es una infraestructura pública, a lo mejor hay la tentación de crear asilos. Pero también hay otra visión que nosotros debemos de poner sobre la mesa, y es que una de las formas de combatir la crisis o de contribuir a paliarla es inyectar dinero en los bolsillos de los consumidores para que los consumidores lo pongan en circulación rápidamente. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Pues poniendo dinero en las manos de las personas con discapacidad para que compren sus servicios en un mercado abierto y libre como lo hace todo el mundo. Entonces, es decir, este análisis tenemos que tener la posibilidad de exponerlo. Creo que nuestros políticos, nuestros gobernantes deben decididamente ya, ahora, empezar a pensar que esto es así, que no pueden tratar los problemas de ciudadanos iguales como una cuestión de exclusión, de apartamiento, de un business, de un negocio. No, es una cuestión de derechos ciudadanos. Y por otro lado, estos políticos, estos responsables políticos y de gobierno deben de abrir un espacio claro al movimiento de vida independiente para poder trabajar junto con ellos, para poder ayudarles a construir estas políticas de ciudadanía. Y por otro lado, deben de tener en cuenta que tanto aquí en España como en los Estados Unidos, como en Europa, como en todos los sitios del mundo, Pakistán, nombraste, África, todos los sitios, hay personas que tienen la experiencia, que han acumulado el conocimiento, que lo han sistematizado y saben cómo poner en marcha sistemas alternativos a esos sistemas clásicos que no contribuyen ni a crear ciudadanos, ni a crear libertades, ni a empoderar individuos. Ya. Pero yo incluso añadía, tú sabes que en el libro blanco de la dependencia había una cifra que me llamó mucho la atención. El 80% de los ciudadanos no quieren ir a una residencia. Pagarían más impuestos Y estarían dispuestos a pagar más impuestos para no ir a una residencia. Y el 20%
no estaría dispuesto